En 1917, Lenin llegó al poder en Rusia, pero no lo habría logrado sin la ayuda de Alemania. Hoy te voy a mostrar cómo y por qué Alemania ayudó a Lenin a tomar el poder en Rusia. Comencemos. Alemania ayudó a Lenin a tomar el poder en Rusia porque necesitaba eliminar el Frente Oriental, frente en el que luchaba contra Rusia. Esto porque en 1917 el Imperio alemán estaba agotado militarmente. Estaba luchando en dos frentes al mismo tiempo, el occidental contra Francia y Reino Unido y el oriental contra Rusia. Además, la entrada de Estados Unidos a la guerra era inminente. Alemania necesitaba aliviar la presión, y para ello facilitó el regreso de Lenin desde Suiza a Rusia con la esperanza de que Lenin liderara una revolución que sacara al país de la guerra. Ludendorff, el verdadero cerebro militar alemán, fue quien tomó la decisión. Y a finales de marzo de 1917, los alemanes astutamente decidieron financiar tanto el movimiento bolchevique de Lenin como el famoso viaje de Lenin en el tren sellado hacia Rusia. En aquel momento, Lenin estaba exiliado en Suiza desde 1914 y no tenía los recursos suficientes para financiar estas cosas, y eso fue precisamente lo que aprovechó Alemania. Ahora bien, Alemania eligió a Lenin porque él había asegurado que sacaría a Rusia de la guerra si llegaba al poder. Para Lenin, el conflicto no era más que una lucha imperialista, devastadora para el pueblo, y un obstáculo para la revolución socialista que soñaba. Su objetivo era redirigir la energía del país hacia la lucha de clases interna, no hacia una guerra entre potencias. Finalmente, Lenin regresó a Rusia el 16 de abril de 1917 y el 25 de octubre, según el calendario ruso, ejecutó un golpe de Estado, más conocido como la Revolución de Octubre, es decir, el arresto repentino y brutal del gobierno provisional de Kerensky y el establecimiento de una dictadura sangrienta e implacable. Después de la Revolución de Octubre, el 15 de diciembre de 1917, Alemania y Rusia firmaron el armisticio. Los soldados alemanes y rusos emergieron de sus trincheras, cruzaron el alambre de púa y fraternizaron. El 22 de diciembre de 1917, en Brest-Litovsk, comenzaron las negociaciones por la paz definitiva. Los delegados alemanes recibieron con burlas a los representantes bolcheviques, quienes no se hacían ilusiones. Sabían que tendrían que ceder vastos territorios. Según Lenin, el territorio debía sacrificarse para ganar tiempo. Tiempo para permitir que la revolución se expandiera por toda Europa. Lenin creía que la revolución socialista solo podría sobrevivir si se expandía a más países. Sin el apoyo global, el nuevo Estado soviético estaría aislado y vulnerable frente al capitalismo. Durante 3 meses, Rusia negoció con sus enemigos, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. Alemania amenazó con reanudar la guerra contra Rusia y Lenin envió a León Trotsky, uno de sus camaradas más cercanos, para que cediera con todos los puntos. Finalmente, el acuerdo de paz se firmó el 3 de marzo de 1918, el cual selló la salida definitiva de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Rusia perdió más de 1 millón de kilómetros cuadrados de su territorio, desde los Balcanes hasta Polonia, que recuperó su independencia, y Ucrania, que rápidamente se unió a la guerra contra los bolcheviques. Y así fue como Alemania, en la práctica, convirtió a Lenin en un actor político decisivo. La apuesta de Ludendorff funcionó al facilitar su regreso a Rusia. Lenin tomó el poder, cumplió su promesa de retirar a Rusia de la guerra, y eso permitió al alto mando alemán transferir millones de soldados al frente occidental. Pero no todo terminó ahí. La verdad detrás de esta historia es que los alemanes creyeron todo el tiempo que manipulaban a Lenin, pero en realidad era Lenin quien los estaba usando. Lenin no aceptó el trato por buena voluntad, ni por simpatía hacia Alemania, sino porque sabía que esa ayuda le daría el trampolín para llegar al poder y consolidar su revolución, primero en Rusia y luego en el resto de Europa. Su visión era internacionalista. Lenin siempre soñó con la idea de que el socialismo se expandiera por todo el continente. Estaba convencido de que el socialismo
no podía sobrevivir aislado en un país atrasado y rodeado de potencias capitalistas. Sin una revolución global, el proyecto soviético estaba condenado. Sin embargo, el plan de Lenin de expandir la revolución a otros países fracasó. Los intentos de llevarla a Alemania, Hungría y otras naciones se estrellaron contra gobiernos sólidos, las divisiones internas de la izquierda y la intervención de potencias extranjeras. Y aunque la idea de Lenin de expandir la revolución a otros países fracasó, Stalin después desarrollaría la doctrina del socialismo en un solo país. Y a partir de esa estrategia, la Unión Soviética se consolidó sola. Aceleró su industrialización y pasó a ser de un país agrario atrasado, a convertirse en una potencia industrial y militar. Pero lo más importante de todo es que la creación de la Unión Soviética se transformó en un modelo y en un punto de apoyo para que el comunismo se expandiera más allá de Rusia, inspirando a otros pueblos y movimientos en distintas partes del mundo. Y así, el ascenso de Lenin, gracias al apoyo alemán, no solo cambió el destino de Rusia, sino que cambió por completo el curso del siglo XX. Sin Lenin no habría Unión Soviética, y sin la Unión Soviética el comunismo difícilmente se habría propagado al resto del mundo. Lo que comenzó como una jugada táctica terminó redibujando el mapa político global y marcando la historia de todo el siglo. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que la ayuda de Alemania a Lenin realmente cambió el curso de la historia? ¿O no fue tan significativa? Te leo en los comentarios. Gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.